Buenas noches, jóvenes estudiantes. En esta oportunidad voy a compartir la información de TICs en las empresas. Retomando la temática de la clase anterior, vamos a, en esta oportunidad, seguir complementando más información. Para ello, voy a ejecutar una diapositiva que se ha elaborado con ese propósito. Las TICs en la empresa. El término TIC se engloba un abanico de aspectos. Para focalizarlo mejor, he tomado el tema de infraestructura TI. El término infraestructura generalmente se toma desde una perspectiva de componentes estructurales de todo un sistema. En este caso, hablando de tecnología de información, dentro de su estructura, podemos, con términos bastante sencillos, explicar de la siguiente manera. Esta infraestructura permite satisfacer los requerimientos o las necesidades, o las necesidades o el hecho de contar con algo de tal manera que me permita tener funcionalidad y responder técnicamente a las actividades de la empresa. Tenemos infraestructura física, infraestructura lógica y la infraestructura de comunicaciones, ¿no?, que tiene que ver con la parte de redes. En este caso, la parte física, en inglés técnico la llamamos hardware, la parte lógica, software. Ahí, viendo desde la infraestructura de hardware, hace referencia a la parte física, denominándolos a todo lo que son componentes, y que en esta se denomina equipos físicos, que me van a permitir poner en marcha los sistemas de información. Y decíamos que los sistemas de información se alinean a las TIC para exportar justamente el recurso de información que va a permitir a mí desarrollar las actividades de la empresa. Dentro de ello podemos citar de manera específica a las PCs simples y PCs que son un poco más complejas, que toman el nombre de servidores, y también tenemos dispositivos físicos de comunicación como los routers, los switch, los access point. Un poco de repente detallando con respecto a los servidores, son ordenadores de gran potencia quiero decir, con capacidades de prestaciones que, gracias a un software que viene instalado, permiten la conexión entre los clientes que van a accesar a la información, en este caso de los proveedores que vienen a ser las empresas. Me va a permitir este servidor realizar ciertas funcionalidades. Como les decía, intercambiar información entre el que provee y el que hace uso del proveedor, en este caso los clientes. Este servidor posee la lógica de la manera como se va a tener que realizar las actividades en ese intercambio de información, ¿no?, a través del procesamiento, y que en este caso maneja un conjunto de datos que están bien estructurados, llamados base de datos, que haciendo uso de ella
bajo ciertas prestaciones o solicitudes de los clientes, procesa y luego los transmite a los clientes como respuesta. A eso también se le denomina sistema cliente-servidor. Ahora, existen tipos de servidores para poner en marcha un sistema de información. Un sistema de información, lógicamente, que va a dar solución a una necesidad, un requerimiento de una empresa. Tenemos los servidores de ficheros o archivos cuya misión principal es almacenar la información. ¿No? En este caso, de los clientes, de los productos, de las ventas y todo aquello que necesariamente tiene que ver con la actividad que desarrolla la empresa. Este fichero, lógicamente, tiene niveles de acceso a través de contraseñas que va a permitir proteger, ¿no?, la privacidad de este recurso, en este caso, información, de cada uno de los usuarios. Generalmente esta información está centralizada, de tal manera que va a permitir su fácil administración y permitiendo por niveles de seguridad hacer determinadas copias. Tenemos el servidor DNS, que yo lo voy a explicar de la siguiente manera. Cuando nosotros, por ejemplo, queremos comunicarnos desde puntos distintos, equidistantes, entre cliente y servidor, o el cliente y el proveedor, lo hacemos a través de la web, utilizando ciertas palabras con ciertas denominaciones que lo conocemos con direcciones web. Estas direcciones web, nosotros los usuarios lo percibimos como nombres, ¿no? Por ejemplo, universidades, tiendas proveedoras de servicios como Plaza Vea, entidades prestadoras de servicios de tipo banca, como llamamos Interbank, Banco de Crédito. De esa manera nosotros identificamos a las empresas, pero cuando nosotros accesamos a través de la web, utilizamos nombres relacionados con el que les acabo de mencionar, pero internamente estos nombres no los maneja de esa manera la máquina los maneja como unos códigos especiales, ¿no?, entre 0 y 255, con un bloque de 4 nombres. Ahora, ¿quién es el que se encarga de hacer la transformación de nombres especiales de estos dominios en códigos especiales y viceversa? Justamente es un servidor especial llamado servidor DNS, que hace los cambios de las nomenclaturas para que la comunicación entre lo que se llama las direcciones web o los servidores donde vamos a accesar sea aparente para el usuario. También tenemos servidores de base de datos. Decíamos que las empresas manejan gran cantidad de información, lo cual están estructuradas y están almacenadas. Esta estructura, lógicamente, tiene que ser administrado por un determinado software y tiene que estar alojado en una estructura física. En este caso, estos son computadores con caracteres especiales que se llaman servidores de base de datos, ¿no? Entonces, dándole a una utilidad y un concepto ya más focalizado, las bases de datos, los servidores de base de datos permiten almacenar, recuperar y administrar los datos de una base de datos, ¿no? Y podemos también aquí de repente buscar su padre en lo que es en software. Tenemos bases de datos como el Oracle SQL Server, el MySQL, que van a permitirnos nosotros manejar un sistema de base de datos. Los otros tipos de servidores son los llamados servidores web,
¿no? Como hace un momento mencionaba los servidores DNS. Los servidores DNS van a permitir darle las direcciones respectivas de tal manera que yo puntualizo una dirección determinada, el servidor DNS hace la conversión y luego pasa a otro servidor que me va a permitir accesar a una solución web que va a contener las páginas y que va a permitir accesar a ellas, ¿no? Por ejemplo, Google servidor web, permitir también hay unos servidores que tienen una aplicación específica como Apache, IS, que tienen una función determinada, ¿no? Que los accesamos a través de Google. ¿No? Y también de repente unas aclaraciones de carácter técnico. Ustedes han visto que cuando ponen la dirección aparece con una dimensión HTTP, ¿no? Esos son llamados protocolos de comunicación. Y hablando de los servidores web que nos van a permitir desarrollar la infraestructura de comunicaciones, se caracterizan por tener ciertas características especiales que es necesario conocerlos a un nivel de tener una idea de qué manera estos factores contribuyen al hecho de la conexión a través de los servidores web. Tenemos la característica de tráfico o transferencia de datos, el ancho de banda y el rendimiento. El tráfico o transferencia se refiere al volumen de datos que se puede pasar de un servidor a red público o de un servidor a otro servidor y a través también de la Internet. Se mide en bytes o en terabytes. Tenemos que la transferencia se da de dos tipos. Puede ser de entrada o de salida. El otro factor es el ancho de banda. Esto ya tiene que ver no con el volumen de transferencia, sino tiene que ver con la velocidad de transmisión. Es otro factor que mide la velocidad, cómo se transfieren los datos entre servidores o el servidor y la red pública a través de Internet. Se mide en bits por segundo o megabits por segundo. Y sabemos que cada día las empresas que brindan servicios, ¿no?, de Internet nos brindan pues velocidades cada vez se incrementan y ponen al usuario en la mejor posibilidad de compartir información, ¿no? Y se mide en anchos de banda. Tenemos anchos de banda que se mide en megas. 8 megas, 16 megas, 32 megas, 64 megas. Continuando, hablamos sobre lo que es el rendimiento. El rendimiento viene a ser la tasa real de transferencia, ¿no? La velocidad real de transferencia. Generalmente, esta tasa es entre el 50 y el 25% del ancho de banda que ofrecen, en este caso, los que nos proveen servicios de Internet. Si a ti te ofrecen, por ejemplo, un servicio de 8 megas, generalmente tu tasa de transferencia es la octava parte, 1 mega. Si te ofrecen 4 es medio mega, ¿no? Si te ofrecen 16 es 2 mega. Esto te va a permitir más o menos tener una idea de que la tasa real de transferencia de datos es menor al ancho de banda.
Y en este caso es en porcentajes, entre el 50 y el 25. Y aquí pueden observar que a través de un gráfico podemos resumir la infraestructura, en este caso física, de TI, ¿no? Tenemos acá los respectivos servidores de datos, de aplicaciones. Tenemos dispositivos de comunicación, un switch, un cortajuegos, un router modem, que es de internet, que nos va a permitir llegar a cada uno de nuestros equipos. Estaciones de trabajo tenemos también a través de tecnología no cableada, que se llama inalámbrico. También podemos accesar a través de nuestro celular, nuestro laptop o tablet. Ahora viendo de la otra dimensión, infraestructura de software, básicamente hace referencia al conjunto de programas, ¿no?, que son necesarios para que funcione todo el sistema. Básicamente se encontramos en el nivel más bajo a los sistemas operativos, ¿no? Son aquellos que nos van a permitir controlar los recursos que nos va a brindar, en este caso, la infraestructura física. Como es memoria, almacenamiento, interfaces con entradas y salidas, procesamiento, y que hace referencia a todas las aplicaciones informáticas que están, lógicamente, al servicio de toda actividad que va a hacer más asequible el manejo de un sistema de información. Tenemos, por ejemplo, lo que mencionamos, los servidores de base de datos a nivel de software, MySQL, SQL, Oracle. También tenemos software de oficina, así como el Microsoft Office. Tenemos software utilitarios como los antivirus, utilitarios en el sentido de multimedia, para manejar lo que es aplicaciones a nivel de músicas, juegos, y todo aquello que de repente ustedes dentro de su bagaje particular de estudiantes puedan diferenciar entre lo que es hardware y software, ¿no? Y es aquel que nos permite funcionalmente presentarnos a través de imágenes, a través de texto, a través de sonido, a través de animaciones, de tal manera que eso lo percibe el usuario y pueda hacer uso de un sistema de información. Bien, jóvenes, quería compartir este tema con ustedes sobre infraestructura de TI, esperando que esto permita complementar toda la información ya compartida con ustedes en clase, y esperando de que esto se enriquezca más con la lectura que ustedes puedan también conseguir a través de internet o con la información complementaria que se les pueda proporcionar. Gracias por su tiempo y espacio. Será hasta el próximo video.